Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 4134-2025. A continuación, se dará lectura del acta. ...22 de mayo del 2025, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidido por el vocal Marlon Luis Arano Arellana e integrado por los vocales Daniel William Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 4134/2025.tc. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Importaciones Quirós Médica SAC en el marco de la licitación pública número 37-2024-Cenares/Minsa, convocado por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, Cenares, para la adquisición de dispositivos médicos, compra corporativa sectorial para el abastecimiento por un periodo de 12 meses, 5 ítems. Ítem 3, sonda de aspiración endotraqueal, número 10, unidad. Ítem 4, sonda de aspiración endotraqueal, número 14, unidad. E ítem 5, sonda de aspiración endotraqueal, número 8, unidad. En representación de la parte impugnante, la empresa Importaciones Quirós Médica SAC, para realizar el informe hecho se encuentra presente el señor Milton Aldo Mendoza Torres, identificado con DNI número 07866101. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia, pese a haber sido notificada el 13 de mayo de 2025 mediante publicación en el toma razón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Secretaria de Rector del acta. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del impugnante, Importaciones Quirós Médica S.A.C., por el espacio de 10 minutos. Señor Milton Mendoza, adelante. Muchas gracias. Voy a compartir unas diapositivas que también fueron presentadas al tribunal. Buenos días. Sí, buenos días. Les saluda el ingeniero Fortunato Víctor. DNI 105-87365. Hay un sonido de fondo, si por favor Sí. podría Bájala. para poder escucharlo de manera Ya. clara. Perfecto. ¿Ven la diapositiva, caballeros? Se visualiza, puede iniciar. Ya, muchas gracias. Bueno, el presente proceso, ya, el presente proceso de impugnación, ya, se refiere básicamente a una impugnación sobre una descalificación. ¿Cuál fue el motivo de no admisión de nuestra oferta? Es que nosotros presentamos un ISO 13485 con número Q50388140085, validado desde el 20 del 8 del 2022. Al respecto, se verifica en la página web proporcionada por Portal de GEMIT, donde se aprecia que el certificado vigente es Q5388814, revisión 4, validado el 26 de junio del 2024. Ese es el motivo de descalificación que hace el Cenares. Por lo tanto, ellos concluyen que el certificado presentado no es el vigente, como se indica en el numeral 6, el numeral E del numeral 2211 de la sesión específica. Nótese que el Comité de Selección de Procedimiento justifica su decisión en una supuesta no vigencia del certificado ISO presentado por nuestra empresa respecto a la versión. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que los certificados ISO son documentos que son materia de subsanación, al igual que el BPM y el certificado de buena práctica de manufactura, si éste presentara una vigencia que se haya cumplido. Ahora, según las bases,
Se dice, copia simple del certificado de buena práctica de manufactura vigente a nombre del fabricante debe corresponder al dispositivo médico ofertado, código de identificación común y familia. A efectos de nuestra regulación nacional y conforme a la clasificación de establecimientos farmacéuticos, un fabricante nacional necesariamente será laboratorio. Para el fabricante se pide el certificado, que sería el certificado de buena práctica de manufactura, y para el fabricante extranjero, que acredite según distintas normas, entre ellas la norma ISO 13485 vigente, UFDA, emitido por la autoridad competente del país y autorizado por la AMM según normativa vigente. En el caso de certificados emitidos en el extranjero que no consignan fecha de vigencia, estos tienen una antigüedad no mayor de 2 años, contados a partir de la fecha de emisión. El comité de selección decide no admitir nuestra oferta, alegando que el ISO 13485 presentado no está vigente al no ser la última versión. Ahora, verifiquemos el ISO. Tal como se puede verificar del ISO presentado, en el certificado presentado dice la numeración y el report y la fecha. Es válido desde el 20 de agosto del 2022 al 19 de junio del 2025. Y aquí hay un antecedente que según la resolución 2221-2025 TCE Sala 3 de fecha 26 de marzo de 2005, en un caso idéntico en forma y fondo, declarando que las bases no han establecido en ningún extremo que el certificado de buena práctica de manufactura corresponde a la última versión. ¿Qué queremos decir con esto? Que el certificado, tal con su literalidad, se encuentra la vigencia, pero las bases no señalan que tiene que corresponder a la última versión. ¿Por qué? Porque en el tiempo a veces cambian las versiones y hay un certificado que sigue siendo vigente y pasa a una nueva versión. Ahora, si nosotros apreciamos la versión presentada, en revisión 4, mejor dicho, la que corresponde a la revisión 4, es válido hasta el 2025. No. Ahora, ¿por qué hago esta acotación? Porque al momento de resolver el recurso de apelación, la entidad ha incluido nueva prueba, el informe de 000043-2025 Cenares, MINSA, y el informe de 000858-2025 Cenares, OAL MINSA. ¿Ya? Y en nuestra empresa desconocía dicha documentación porque no fue parte del motivo de descalificación. Por lo tanto, al momento de realizar el recurso de apelación no fueron contempladas estas, ya que son con posterioridad al motivo de descalificación propugnado por la entidad. Es así que no forma parte del acta de apertura, evaluación y calificación de propuesta, lo que genera una ampliación de alegatos y una indefensión hacia nuestra parte. Ahora, según ello, lo manifestado por el Comité de Selección en el acta de evaluación de ofertas fue confirmado mediante correo electrónico de la empresa certificadora TUF, cuya copia se adjunta como prueba que el certificado proporcionado Q50388140085, revisión 3, ha sido cancelado el 25 del 6 de 2024 y reemplazado por su sucesor Q50388140085, revisión 4. Dentro de este orden de ideas, viendo lo que es
un punto jurídico de verdad material, siempre el producto tuvo certificación. Lo que ocurre es que nuestra representada presenta una versión 3 que era válida y luego advierte que esta se ha reemplazado por una versión 4, pero en la línea del tiempo se mantiene objetivamente el ISO 13, el ISO cuestionado, y con ello también se mantiene las buenas prácticas de manufactura. Por ello, al amparo del artículo 50 del reglamento, al ser un documento que es emitido por un órgano privado que realiza actividad pública y por tanto el documento es susceptible de subsanación, solicitamos que estaríamos frente a un presente vicio de nulidad en la evaluación de nuestra oferta, dado que se solicitó la subsanación, dado que no se solicitó la subsanación en la etapa de admisión de ofertas. Subsanación que no puede ser realizada en esta etapa, sino que tiene que ordenarse que se retrotraiga a la etapa de evaluación de ofertas y que se nos conceda el plazo de subsanación documental. Eso es todo, señores vocales. Gracias. Habiendo concluido la exposición del representante del impugnante, vamos a pasar a la estación de consultas de parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Dani Ramos, ¿va a formular preguntas? Muy buenos días. Sí, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Quiero entender, por favor, no, sinceramente la explicación que se ha brindado no ha sido muy fluida en el aspecto de cuál es el motivo realmente de la no admisión y por qué su oferta debe ser admitida. Ha brindado varios argumentos, pero por favor me gustaría que pudiera sintetizar estos argumentos. Entiendo que el argumento está relacionado al ISO 13485, que en su validación es del año 2020. La pregunta es, ¿hasta cuándo está válido este ISO que ha presentado, este ISO 13485 en su oferta, de su representada? Ya. Tal como se advierte de los documentos, ya, el ISO presentado es la versión 3, ya. Si uno se fija en el certificado en la parte inferior, es válido del 20 de agosto del 2022 al 19 de agosto del 2025. O sea, en este momento está válido, podremos decir. Está válido. Y ese es el documento que está en su oferta, ¿no? Ese es el documento que está en la oferta, exacto. Ok. Y lo que ha hecho la entidad es verificar ante la web de Digemit que el certificado vigente es una versión 4, ¿verdad? Y que este tiene vigencia desde el 2024, ¿no? Claro, desde el 2024. La presentación de ofertas ha sido obviamente en marzo de 2025. Y por tanto el certificado vigente, el presentado no es el vigente. Ahora, este certificado que se verifica le pertenece a su representada, entiendo. Sí. Y entonces, ¿por qué no presentaron este certificado? ¿No reemplaza este certificado al otro? Le hago la consulta. Ya. Normalmente los certificados ISO los remite el fabricante cada vez que hace una renovación, cada vez que hace se podría decir un cambio de vigencia. Lo que ocurre es que en la comunicación del fabricante no se nos comunicó este cambio de la versión, porque nosotros seguíamos en una intuición de buena fe que se mantiene la vigencia hasta el año 2025. Por eso fue presentado. Con la descalificación, ¿no? Advertimos esa renovación, que como el certificado fue renovado con anterioridad a la presentación de la propuesta y es existente anteriormente, este error en la presentación, a nuestro juicio, es subsanable de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Ok, entonces para entender la figura, ustedes presentan un ISO versión 3, pero su fabricante no les avisa, puede ser entendido al menos, hace una variación, esta variación de este ISO, del ISO 13485, lo registra obviamente ante DGMIT, y esto es lo que se percata la entidad. ¿Es así los hechos? Sí, es así. Sí, ok. Entonces, la postura, la petición, entendería, es que este documento, claro, la entidad dice no es el vigente porque ya se actualizó el registro y toda la información a esta versión número 4, que es un documento que está vigente del año 2024 también, y que ese es el que tiene que presentar. Y la postura de su representada es que este documento es de naturaleza subsanable. Ese es el resumen del recurso. Es correcto, es correcto. Correcto. Ahora, ya, entonces yendo al fondo. La norma establece que sobre los documentos que se pueden subsanar son aquellos documentos que son presentados, o digamos, o que se han omitido, ¿no? Cuando son emitidos por entidad pública o privado ejerciendo función pública y demás. Entonces, acá le quería preguntar, ¿en base a qué este documento sería, cumple con esta característica en principio? Sí, todos los certificados ISO hechos por una agencia o privado con funcional que acredita certificaciones internacionales es considerado que es un documento emitido por autoridad en ejercicio de función pública. Lo mismo pasa con el BPM, lo mismo pasa con el ISO. ¿Y cuál es la base jurídica para considerar ello? Para que este tribunal pudiera considerar esa posición. ¿La tiene a disposición en este momento? Bueno, en ese momento, bueno, es el artículo 60, pero No, claro, el artículo 60 lo que establece es la regla. Entonces, lo que le consulta ahí es una regla, ¿no? Que la regla es que sea un privado haciendo función pública. Entonces, por ejemplo, un notario sabemos que ejerce función pública y demás, ¿no? Pero en este caso lo que está diciendo es que la certificadora del ISO, entendería que la posición que está manifestando, también cumple con esta característica. Más allá de enunciarlo, lo que le pedía es cuál es la interpretación o la base jurídica para entender ello así, ¿no? claro, nosotros lo que tenemos que entender que este ISO es equivalente al certificado en la práctica de manufactura, lo cual indudablemente es un documento público emitido por el país de origen. Ahora, dentro de lo que es la normativa hay diversos pronunciamientos que le dan a este certificado la naturaleza de documento público. Si me permite, un día le vamos a remitir la información correspondiente, porque existe documentación emitida por el OCE, ¿ya? Y también existe el artículo 124 del Decreto Supremo 016-2017, donde el ISO es equivalente al BPM y por tanto un documento público. ¿Me repite, por favor, la norma que está mencionando? ¿Qué decreto que me dijo? Artículo 124 del Decreto Supremo 016-2017. Pues, 2017 ¿de quién? S.A. S.A. Salud. ¿no? Y ahí usted me dice que el artículo 124 desarrolla esta materia, ¿me indica? Sí, que el ISO es equivalente al BPM, el certificado ISO. Ok. Pero más preciso hay otra documentación emitida por el OCE que se la vamos a remitir, señor vocal. ¿2017 o 2011 se refiere? Porque... ¿2017? Sí, la modificatoria. Es la modificatoria, doctor. Ah, la modificatoria. Ok. Entiendo. Ah, ya. Entiendo. Y usted me dice aquí... Ah, perfecto, es una modificatoria. Y usted me dice que, bueno, en principio, claro, independientemente de la información que pueda remitir de manera complementaria, nos cita este documento. Ok, pero acá lo único que, al menos de manera preliminar, lo que menciona es justamente los requisitos para inscripción. Creo que eso no es discusión ni en ninguna base, porque esto es algo bastante común, que cuando obviamente se trata de un producto nacional, lo que se tiene que presentar es un fabricante, o sea, en el país, el Perú, presenta lo que es el BPM, ¿no? Certificado de Buenas Prácticas. Ahora, si es esto emitido en otro país,
uno de los documentos alternativos que se puede presentar es esta certificación, ¿no? Entonces, de eso creo que no existe mayor discusión o duda, ¿no? Lo que yo le decía es por la pretensión que está señalando. Si el artículo 60 establece que solamente se puede subsanar documentos emitidos por entidades públicas o privados ejerciendo función pública, entonces lo que quería en realidad que nos brinde para completar su argumentación o nos brinde mayores elementos, ¿no? Es en qué extremo este documento emitido, este ISO que se emite, el 13485, es emitido por un privado ejerciendo función pública, ¿no? Entonces se agradecerá, independientemente que este tribunal podría o no preguntar esta información por escrito, pero en realidad veo complicado ese escenario porque en realidad es un argumento de su representada, ¿no? Que en principio se le agradecerá que lo pueda presentar de oficio, ¿no? Eso simplemente quería un poco entender su posición, que ahora sí me queda bastante clara. Muchas gracias por sus respuestas. No tengo más preguntas que realizar. Muchas gracias, señor. Gracias. Gracias. Doctor César Llanos, ¿va a formular preguntas? Buenos días. Una pregunta puntual nada más. ¿En qué extremo de su recurso está esto que ha mencionado de la subsanación? No lo encuentro. Nosotros, al iniciar el recurso de apelación y presentarlo, asumimos que nuestra posición era válida, que tenía que admitirse nuestra propuesta. Luego, después del recurso, sale esta información por la entidad, ya cuando nosotros habíamos formulado el recurso de apelación. Entonces, viendo este nuevo escenario, ¿no? Que no estaba en el acta de descalificación, de evaluación de propuestas, sino es un hecho nuevo, una idea nueva, un argumento nuevo, ¿no? Hemos pensado oportuno, ¿no? Que solicitar la subsanación, ya que el derecho nos ampara en ello conforme al artículo 60. Eso también... Entonces, sí, un argumento que usted está mencionando ahora en audiencia, ¿cierto? Sí, que lo vamos a materializar mediante... En razón a la pregunta anterior, entiendo que van a asociar el pedido con la justificación, ¿no? Perfecto, exactamente. Ok. Bien, no cuento con más preguntas, creo que el doctor Ramos va a consultar algo. Gracias. Sí, con la venia del presidente de la sala, me gustaría formular una pregunta con ocasión de lo que acaba de señalar el representante repugnante. Muchas gracias. Sí, ¿cuál sería el argumento nuevo que supuestamente la entidad ha mencionado en esta instancia, para entender un poco su posición, por favor? Porque sí me surge una duda en base a ello. Ya, la entidad le hizo una consulta vía mail al TUB, que es el órgano emisor. ¿A quién, perdón? Al TUB, TUV, que es la agencia que emite el ISO, ¿no? Que está localizada en Alemania. A raíz de eso, el TUB dice que la versión ha sido cambiada a una revisión 4. Es en ese momento que nosotros nos enteramos de que existe este problema. Ya, pero ¿y esto no se menciona en el acta? Que hay una versión 4 de la consulta de IGEMIT. No, es que en ello se habla de versión, no de vigencia. Y aquí quiero ser claro, las bases y todo hablan de vigencia, no hablan de versión. Ok. Ok, pero entonces lo que usted está pidiendo, o sea, ya no es el argumento sobre la vigencia, sino ahora es sobre lo que es la subsanación, sí. Ok, comprendo, me queda más clara lo que ha ocurrido. Ok, muchas gracias. Ahora sí, gracias por atender la pregunta. No tengo más preguntas que formular. Gracias. De mi parte, no voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenos días. Buenos días.